Hola, ¿qué tal? Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy trabajaremos con algo que se titula Proceso para calcular el consumo de combustible. ¿Cómo calcular el consumo de combustible de un vehículo? Distintamente de qué tipo de vehículo, un auto, una camioneta, un camión, una moto. ¿Cómo calcular el combustible que está consumiendo en relación con los kilómetros que está recorriendo este vehículo? ¿Por qué comparto con ustedes este video? Porque generalmente, pues, como profesional en el área de matemáticas, como matemático que soy, yo siempre he considerado que cada una de las personas vemos la vida desde el punto de vista de lo que hacemos, desde el punto de vista de nuestras actividades cotidianas. Así, por ejemplo, un mecánico va por la calle, ve motores, escucha motores, ¿cierto? Un médico, imagino que un médico pues ve la contextura, me imagino que tienes esto o lo acá, ¿cierto? Con ver las cosas. Yo generalmente pues por mi relación con los números, generalmente yo siempre estoy viendo números en cada situación. Cuando alguien me dice, es que me compré una casa, lo primero de entre todo, luego de felicitarle, obviamente, porque me alegro que ha comprado algo, dentro de las preguntas que yo hago es cuánto costó. Me compré un carro, te felicito. ¿Cuánto te costó? Me compré una finca, exacto. ¿Dónde queda? Ah, maravilloso, lindo. ¿Cuánto te costó? Generalmente siempre mis conversaciones y mis pensamientos llevan hacia criterios numéricos, porque veo la vida desde ese punto de vista y yo comparto lo que dijo lo que se dice en un pensamiento matemático, Pitágoras, todo es número. Yo comparto. Alguien dice, ingeniero Koch, yo no estoy de acuerdo. Yo no pienso que todo es número. Correcto. Es mi punto de vista, ¿cierto? Yo considero que las matemáticas están presentes en cada momento, en cada acto de nuestra vida. A veces me encuentro que con amigos, compañeros, que les pregunto, bueno, ¿y este carro cuánto consume? Me dice, ingeniero, no sé, yo pongo $10, pongo $20 y ando 2 días, o ando un día, o ando 3 días. Entonces, es una respuesta un poco ambigua, porque me gustaría saber con exactitud cuántos centavos consume este vehículo por cada kilómetro que recorre. Entonces, vamos a suponer que tenemos que hacer un viaje que implica 300 kilómetros fácilmente. Con el conocimiento de cuál es el consumo por kilómetro de este vehículo, pues determinamos qué tanto de dólares, qué tanto vamos a consumir en dólares. Entonces, es una operación básica, es lo que yo llamo matemáticas en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, a veces me preguntan, ingeniero Cox, mis estudiantes me preguntan, ¿y para qué sirven las matemáticas? Sirven para todo, para casi todo, para dejar de todas maneras un poquito de espacio para alguien que piense que no sirve para todo. Entonces respondo, sirve para casi todo. Y generalmente, pues para responder esta pregunta, yo pregunto pues a qué se dedica, qué tipo de actividades hace y con base a aquello explico por qué las matemáticas son utilizadas en su ámbito. Un estudiante, ¿para qué las utilizas? Un doctor, ¿para qué utiliza las matemáticas? Un arquitecto, ¿para qué utiliza las matemáticas? Un biólogo. Entonces, a veces me encuentro con estudiantes que me dicen, ingeniero Cox, yo quisiera estudiar una carrera que no implique matemáticas. Yo digo, pero si las matemáticas están presentes en todos los actos de nuestra vida. Hoy estamos en la mañana de este día y entonces yo me pregunto, ¿qué números han habido en este pequeño tiempo del día desde que ha amanecido hasta que nos encontramos ahora? Muchos números han ocurrido. Por ejemplo, me he levantado a las 6 de la mañana, allí ya está un número. Fui a dejar, hice un recorrido desde mi casa hasta un determinado lugar. Ahí está un número de kilómetros que he recorrido. He regresado a una determinada hora. Entonces, tenemos un número de cédula, tenemos un número de teléfono. Mire, números, cifras, un número de cédula, un número de teléfono. Si estamos en la universidad, tenemos un código con la que la universidad nos identifica. El número de cédula es el número con lo que nos identifica en nuestro país.
Entonces, las matemáticas son muy importantes en nuestras vidas. Ahora sí, vamos al tema, que estaba un poquito hablando de otras consideraciones, pero no por eso dejan de ser importantes. Eso es la importancia de las matemáticas en nuestra vida. Matemáticas en la vida diaria, en la vida cotidiana, cómo vamos a calcular el consumo de combustible para saber cuánto consume nuestro vehículo. Y a partir de ello podemos deducir, pues, si estamos en un consumo económico, en un consumo alto. Todo eso, pues, depende de las características del vehículo. Bien, ¿cuál es el proceso que vamos a realizar para determinar el consumo de nuestro vehículo por kilómetro? Por kilómetro. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar completamente el tanque. Aquí no vamos a considerar cuántos dólares utilizamos para llenar el tanque. Lo que hacemos es llenarlo y puntos. Está lleno el tanque. A partir de que está lleno el tanque de combustible, aquí en esta parte, una vez que está lleno el tanque de combustible, empiezo a hacer mi recorrido. Es decir, antes de hacer ese recorrido, el recorrido que tenga que hacer, el recorrido cotidiano. Pero aquí, lleno el tanque, le pido que coja un apunte, tome el kilometraje de su vehículo. Vamos a suponer que su vehículo está en 80,340 kilómetros. Voy a hacer una suposición. Entonces, empieza el recorrido con el kilómetro 80,340 con el tanque lleno. A continuación vamos a recorrer varios kilómetros, los kilómetros que usted desee, durante ese día o durante 2 días, o usted dice: "Voy a dejar que el tanque quede vacío", porque recuerde que el tanque estaba lleno. Entonces, usted puede recorrer un día, puede recorrer 2 días, puede recorrer hasta que el tanque quede vacío, o hasta que usted normalmente hace el tanqueado, porque generalmente, bueno, hay ciertas reglas, no es mecánica, pero por ejemplo, yo por cuidado tengo que siempre un cuarto no dejo que baje el combustible porque la bomba, he leído que la bomba sufre. Bueno, que eso es otro tópico. Aquí lo que estamos hablando es cuánto consume. Entonces, yo recomiendo, llene el tanque de combustible, coja, registre el kilometraje, recorra hasta que esté un poco vacío, hasta que esté un cuarto, lo que usted considere, ¿correcto? Entonces usted hace su recorrido. Recomiendo que haga recorridos tanto en carretera como también en la ciudad, porque el consumo en carretera es uno y dentro de la ciudad es otro, porque en la ciudad hay que parar por los semáforos, hay que ir en primera, hay que ir en segunda. Entonces, al ir en primera y en segunda, pues el vehículo requiere de mayor consumo de combustible por la fuerza, ¿cierto? En la carretera, pues se desplaza o en los perímetros, en los bypass, el carro tiene otro consumo. Entonces, bueno, eso es otra explicación. Pero lo que yo recomiendo es para sacar un promedio, es hacer recorridos tanto dentro de la ciudad como en la carretera. O el recorrido que generalmente usted haga, el recorrido que de la forma cotidiana usted realice. Entonces, usted recorre hasta que usted considere. Yo, por ejemplo, aconsejo aquí que recorra hasta que esté a un cuarto, por decir. Hasta es mi costumbre, ¿ya? Entonces, una vez que ya está allí, que ya está, he recorrido un día, 2 días, o que ya está el tanque, veo que ya ha descendido, pues por el producto de lo que he recorrido. Aquí recomiendo rellenar el tanque y tener presente el consumo en dólares. Es decir, usted aquí va a la gasolinera y le dice al de la estación, llene el tanque, por favor. Entonces, aquí sí usted registra lo que usted ha pagado, lo que usted va a pagar. Dice, por favor, llene el tanque. Recuerde que usted cuando empezó el experimento, el tanque estaba lleno. Entonces, vamos a suponer que usted en esta tanqueada le ha tocado colocar $18 de combustible. $18 de combustible. Usted rellena el tanque, toma el nuevo kilometraje. ¿Sí? Rellena el tanque y toma el nuevo kilometraje. Es decir, que obviamente ese kilometraje después de haber recorrido es mayor a 80,000. Vamos a suponer que ese kilometraje es 80,650, ¿ya? Vamos a suponer que recorrió 300 kilómetros y algo más, ¿sí? De 80,340 pasa a 80,650. Perfecto. Ese es el nuevo kilometraje para lo cual ha consumido $18. Es decir, que ha recorrido la diferencia y entre 80,340 y 80,650. ¿Cuál es esa diferencia? La saca con la calculadora, usted, o con el teléfono. 80,340, o colocamos la cantidad mayor,
80.650, porque después nos va a dar negativo y vamos a pensar que es otra cosa. 80.650 menos el consumo inicial, que es 80.340, y nos da un consumo de 310. El consumo ha sido 310, lo he calculado aquí la calculadora, 310. En el teléfono también lo puede hacer con la calculadora del teléfono. Bien, ahora sí, los datos que a mí me van pues que voy a utilizar es el consumo de combustible, con el kilómetro recorrido, que no es 80.340, que tampoco es 80.650, es lo que me ha resultado aquí, 310, que resulta de la diferencia de los dos kilometrajes, del kilometraje al inicio y del kilometraje cuando vuelvo a llenar el tanque. Entonces, lo que a continuación voy a realizar es dividir el consumo en dólares para el recorrido realizado por el vehículo. Entonces, aquí voy a dividir cuánto fue el consumo en dólares. En dólares fue $18. Se va a dividir para el kilometraje recorrido, que ha sido en ese tiempo de 310. ¿De dónde salió ese 310? Salió de la resta entre 80.650, que fue el recorrido que se hizo con el tanque lleno hasta que se volvió a rellenar, y que empezamos con 80.340. Entonces, resto el kilometraje en la segunda bombeada, que sería 80.650 menos 80.340, eso me da 310. Entonces, divido 18, en este caso, que son $18, 18 dividido para 310. ¿Cuánto da esto como resultado? Esto da 0,0. Voy a escoger tres cifras decimales. Aconsejo coger tres cifras decimales, es decir, 0, 5, 8, así, porque ahí hay más cifras, 0, 5, 80, 64. Yo recomiendo coger tres cifras decimales. Esto significa que el consumo es 0,058. ¿Qué cosa? Dólares, porque estamos trabajando con dólares en la parte de arriba. Dólares ¿por qué? Por kilómetro recorrido. El carro está consumiendo 0,058 dólares por kilómetro. A ver, esto es un poquito de repente complejo de asimilar, porque ¿cuánto significa esto? Esto expresado en centavos. Observe el truquito que vamos a hacer. Observe el truquito que vamos a hacer aquí. Esto yo aconsejo aquí correr la coma dos lugares, de aquí del 0, 1 y 2. Y esto sería 5,8. O también, pues, lo que aconsejo aquí, en lugar de trabajar con tres cifras decimales, para simplificar el cálculo. Verá, en lugar de trabajar con tres cifras decimales, vamos a cerrar a dos cifras decimales para simplificar el cálculo. Cuando yo divido 18 dividido para 310, el resultado es 0,058. Estoy trabajando con dos cifras decimales, tal como lo indico. Entonces, de esa manera, pues voy a dividir y voy a trabajar solo con dos cifras decimales. Entonces, voy a tener en cuenta esto. Dos cifras decimales voy a tomar. Entonces sería, repito el procedimiento, 18 dividido para 310. Repito el proceso. 0,0, en la calculadora aparece 0,058. Me fijo en las tres primeras cifras para solo tomar dos. Entonces, como es 0,58, yo voy a tomar el inmediato superior, que sería 0,06. Recuerde que aquí estaba 0,58, pero estoy aconsejando que tome dos cifras decimales, y la segunda cifra es 5, pero miro el número que está siguiente, que es mayor que 5, por lo tanto, aproximo a 0,6. Bien, entonces, aquí viene la situación. Esto es 0,06 dólares, 0,06 dólares por kilómetro. Yo pregunto en este caso, ¿cuántos centavos tiene un dólar? Un dólar tiene 100 centavos, lo que significa que está consumiendo 6 centavos por kilómetro, 6 centavos por kilómetro. Otra forma de poder ver es que yo le aconsejo aquí, esta coma la corre dos lugares, 1 y 2, ¿sí? 1, aquí está 1 y aquí 2, ¿y qué nos queda? Nos queda 6. 6 centavos, o lo mismo que multiplicar 0,06%. A ver, no vamos a complicar el proceso, porque las matemáticas no son para complicar la vida. Las matemáticas son para facilitar la vida.
Entonces, una vez que tenemos 0,06, yo le voy a pedir que usted visualice estos números de aquí y como tiene la calculadora, los multiplica por 100. Sí, a ese número lo multiplica por 100. Perfecto. Para no hacer más compleja la situación. 0,06 por 100. Y eso nos da 6. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Voy a colocar aquí en otro texto por aquí porque tenemos mucho texto. Aquí en un espacio voy a colocar por aquí. Aquí arriba en este espacio voy a colocar. Aquí voy a colocar, a ver, un cuadro de texto. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no se registra? Insertar un cuadro de texto. A ver, no. No es. Ahora sí. Aquí, un cuadro de texto. ¿Qué significa esto? 6 centavos. Significa que el carro está consumiendo 6 centavos por cada kilómetro que recorre. Aquí voy a colocar este sería el resultado final. Este sería el resultado final. 6 centavos por kilómetro. Su carro está consumiendo 6 centavos por kilómetro. Aquí lo voy a dejar. Significa todo este proceso es 6 centavos por kilómetro. Ahora bien, entonces vamos a suponer que usted tiene que recorrer una distancia de 80 kilómetros a un lado donde usted va. Entonces son 80 para ir y 80 para venir. Son 160 kilómetros. Lo multiplica por 160, no lo multiplica por 6, porque le va a salir en centavos. Lo multiplica por 0,06, que sería en dólares. Si usted multiplica por 0,6, esto da 9,60. Significa que el recorrido que usted va a hacer de ir a una ciudad que está a 80 kilómetros y regresar 80 kilómetros de nuevo, son 160 kilómetros, va a consumir $9,60. Pues obviamente si está en esa ciudad, hace un recorrido en esa ciudad, sería un poco más. Pero eso le permite a usted tener un referente sobre el consumo que usted va a hacer. Vamos a suponer que va a la sierra, estamos en la costa, en una ciudad, y va a la sierra y hay una distancia de 300 kilómetros. Te dice 300 kilómetros de ida, 300 kilómetros de regreso, son 600 más recorrido que haga por ahí, unos 100 kilómetros recorrido, serían 700 kilómetros. 300 para ir, 300 para regresar y 100 que esté dando vueltas por ahí en la ciudad. 700 kilómetros. Con este consumo, usted multiplica 700 por 0,06 para que dé en dólares 42. Significa que en ese recorrido usted va a realizar un consumo de $42. Esto nos permite tener una pauta, una idea de cuánto vamos a consumir. Claro que en la práctica real no es que usted va a consumir $42. Usted puede consumir 43, 44, 45, 41, tal vez cierto, pero allí, alejado de eso, no va a ser, porque ese es el referente. Con eso usted sabe cuánto consume su vehículo. Veamos, por ejemplo, el siguiente caso. Aquí, proceso para calcular el consumo de combustible. Vamos a hacer con otro ejercicio. Vamos a partir que este vehículo está en 220,450. Ahí está en ese kilómetro. Llenamos, lo que hacemos, ya expliqué qué es lo que hacemos, llenamos el tanque completamente. Allí no nos fijamos en cuánto pagamos para llenarlo, ¿no? No interesa allí, no interesa, no es importante. El tanque lleno, tomo el kilometraje del vehículo. Vamos a suponer que ese vehículo se encuentra en 220,450 kilómetros. Perfecto. Perfecto. Recorremos, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Con el tanque lleno y con el kilometraje corrido, recorremos por la ciudad y por carretera. Hacemos el recorrido que nosotros normalmente hacemos. No es que les voy a decir que hagan un recorrido particular especial. El recorrido que usted hace en un día, en 2 días. Entonces usted con su tanque lleno anda un día, 2 días y dice, bueno, listo. Ahora sí, he andado un día, 2 días, veo que el tanque ha bajado, dependiendo de lo que usted ha transitado, por supuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a rellenar el tanque de combustible y vamos a tener en cuenta cuánto costó rellenarlo. Entonces, vamos a pensar que costó $25. Gastamos $25 en rellenar este tanque de combustible. Se ha gastado $25. Muy bien.
Una vez que tenemos el tanque lleno, pues cogemos el nuevo kilometraje, y obviamente pues ese kilometraje será superior a 220.450. Vamos a suponer que es 220.000, 220.700, ¿ya? 220.700, ese es el kilometraje nuevo que está registrando el vehículo, ¿cierto? Hemos andado muchos kilómetros. Bien, y hemos gastado $25. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a dividir el consumo en dólares para el recorrido realizado. A ver, entonces, el consumo en dólares, ¿cuánto es el consumo en dólares? Es 25, que se divide, ¿para cuánto se divide el 25? Se divide para el kilómetro que hemos recorrido desde este punto de partida. Restamos 220.700 menos 220.450. 220.700 menos 220.450. Eso nos da un resultado de que expresa que hemos recorrido 250 kilómetros. Hemos recorrido 250 kilómetros. Entonces, dividimos 25 dividido para 250, eso es 0,1. Como les he indicado de que estamos trabajando con dos cifras decimales y como aquí solo aparece una, entonces le completo con un 0, con un 0. ¿Y esto qué es? Esto es dólares, dólares por kilómetro o sobre kilómetro, pero se lee dólares por kilómetros. Ahora bien, yo le pido que usted lo que haga a continuación es solo leer este número, ¿sí? ¿Qué número es este que está aquí después de la coma? Es el 10. ¿Qué número es? Ve aquí, tengo otra estrategia más. ¿Qué número es el que está después de la coma? Es el 6, 06 o simplemente 6, que significa 6 centavos por kilómetro. Entonces le pido aquí, lea este número que es 10. ¿Qué significa? Ese 10 significa centavos, esto significa 10 centavos, 10 centavos por kilómetro. Es decir, por cada kilómetro que usted recorre, su carro consume 10 centavos. Usted va de su casa a un centro comercial que hay 5 kilómetros, ¿cuánto habrá consumido? Por cada kilómetro consume 10, entonces 5 por 10, 50 centavos, ¿cierto? Entonces, de esa manera calculamos. Va de una ciudad a otra que dista 10 kilómetros. Cada kilómetro le cuesta 10 centavos, es decir, 10 por 10 kilómetros, ¿cuánto sería? Entonces multiplicamos. Aquí para multiplicar, pues no multiplicamos los 10 centavos. 10 centavos me da la pauta más precisa de poder comprender en centavos. Pero para multiplicar, para hacer el cálculo, utilizo el número decimal. Voy a un lugar que dista a 10 kilómetros, multiplico 10 por punto 10 y eso es un dólar. Voy a una ciudad, así como en el caso anterior que dije que iba a una ciudad que implica 300 kilómetros de ida, 300 de regreso, más 100 dentro de la ciudad, 700 kilómetros. Entonces, 700 por 0,10, ¿cuánto me da esto? 70 dólares. Si yo voy a una ciudad cuyo consumo es de 0,10, voy a consumir 70 dólares. En el caso anterior, los 700 kilómetros, entonces yo multiplicaba 700, 300 para ir y 300 para regresar, más 100 dentro de la ciudad, 700. 700 por 0,06, eso implicaba 42 dólares. Bueno, obviamente es lógico que el consumo de combustible pues depende de la capacidad, depende del tamaño de la máquina, ¿cierto? Porque de acuerdo al tamaño es más fuerte y todo eso. No es lo mismo un auto que una camioneta o que un camión, por supuesto, ¿cierto? Bueno, en el caso de los camiones utilizan diésel. El consumo aquí es indistintamente si el cálculo aquí nos sirve tanto para determinar si es gasolina, si es diésel, si está haciendo un consumo en dólares, un consumo por ejemplo, en el caso de gasolina, si es gasolina super, si es gasolina eco.
porque obviamente el consumo de gasolina eco no es lo mismo. Si usted tanquea, llena el tanque con $20 con eco, pues obviamente con super no va a ser $20, dependiendo está como casi el doble. Si tanquea con $20 de eco, tiene que tanquear como casi 50 o $45, más o menos es un estimativo, ¿cierto? Casi el doble en gasolina super. Pero bueno, esto sirve para, sea gasolina eco, sea gasolina super, sea diésel, pues para cualquier tipo de combustible, porque usted lo que hace es dividir lo que ha consumido después que llenó el tanque, lo divide para lo que recorrió con ese tanque lleno. Es una operación muy sencilla de matemáticas que nos permite tener una idea exacta de lo que es esto. Yo, por ejemplo, cuando yo voy a una ciudad que no conozco, ¿qué es lo que hago? Voy a una ciudad que no conozco, busco en Google cuántos kilómetros existen de donde yo estoy hasta donde me tengo que dirigir. Eh, el carro que yo tengo consume 6 centavos por cada kilómetro. 6 centavos por cada kilómetro. Entonces yo tengo que ir a una ciudad que está a 200 kilómetros, 200 de ida, 200 de regreso, 400 más unos 100 por ahí dentro de la ciudad, 500. Entonces multiplico 500 por 0,06. Entonces significa que a mí ir a esa ciudad que está a 200 kilómetros me cuesta $30, 200 kilómetros de ida, 200 de regreso, más el consumo que se hace dentro, me da un referente que el valor que yo voy a consumir es de $30, ¿cierto? Con el carro que yo ya conozco, cuál es el consumo que tiene ese carro, porque ya digo, pues cada carro tiene un consumo distinto y eso depende de qué tan grande, qué tan potente es la máquina. No es lo mismo el consumo de un auto, como ya lo dije, que el consumo de una camioneta, que el consumo de un camión. Pues las camionetas son de fuerza, son de carga, los autos son para livianos, para cargas livianas, para personas, ¿cierto? No son para carga. Entonces, todo eso implica. Entonces, esta forma nos permite calcular cuánto consume nuestro automóvil, nuestro vehículo, indistintamente si si es una moto, si es un auto, si es una camioneta, si es un camión. Entonces, yo espero, como siempre, que esto les sirva a ustedes de mucho, que puedan calcular el consumo que hace su moto, su auto, su camioneta, su camión. Esto es matemáticas en la vida cotidiana de nosotros. Que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Se cuidan.